Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ok. Bueno, voy a silenciar a todos y vamos a empezar la clase. Si tienen dudas, levantan la manita y ya. Bueno. Bueno, ya vamos a empezar. La clase de hoy vamos a hablar de 3 tipos de cáncer. Espérame un segundo porque todavía están entrando. Bueno, la clase de hoy vamos a ver 3 tipos de cáncer: cáncer gástrico, cáncer de esófago y cáncer intestinal. Vamos a empezar con cáncer gástrico. Un segundo, ¿por qué? El cáncer gástrico, la epidemiología del cáncer gástrico es el 4º cáncer más común. No, porque siguen entrando. Te dejé abierta la entrada, Joel, Ok. libre para que no te estuvieran molestando de estar teniendo que autorizar la entrada. Ayer estuvo con Gustavo, fue un problema. Entonces ya habíamos pensado dejar un tiempo límite de entrada, pero se creó un problema mayor. Entonces, Entra en directo. Sí, que entra en directo, tú ya no te mortifiques. Ok. Sale, gracias, Doc. Empezamos. Bueno, vamos a ver cáncer gástrico. Este es el 4º cáncer más común, según el Globocan del 2018. La segunda causa de muerte más común por cáncer. Y el cáncer gástrico tiene variantes geográficas. Realmente el cáncer gástrico se ha visto que ha disminuido. Y esto tiene mucho que ver el cáncer gástrico distal por la detección del Helicobacter pylori y el tratamiento que se le ha dado al Helicobacter pylori. En cuanto a los sitios o áreas de afección, hay lugares donde tienen mayor prevalencia, como es Rusia, como es China. Acá en América Latina solamente hay 3 lugares donde tiene una prevalencia alta, que es Costa Rica, Ecuador y Chile. Nosotros aquí en México tenemos una prevalencia baja de cáncer. Como les decía, China y Asia mayor parte, Europa el 15% y América Latina el 7%.
Aquí si vemos, América Latina ocupa el 6.6%, pero vean cómo las muertes casi siempre van a la par, el 7.4%. En cuanto... En cuanto a división por hombre y por género, perdón, tenemos aquí en América Latina y Norteamérica mayor prevalencia en hombres, un poquito mayor que en mujeres. En cuanto a Latinoamérica, este ocupa el 5º lugar de los tumores malignos. En hombres ocupa el 3er lugar y en mujeres el 5º lugar. Como les comentaba, es más común en hombres que en mujeres. En México la mortalidad es 5 en 100,000 habitantes y es el tumor digestivo maligno más frecuente. El cáncer gástrico tiene ciertos factores epidemiológicos del cáncer gástrico, como es la presencia de Helicobacter pylori. Acuérdense que este está determinado por la OMS como un tumor, una infección que puede provocar cáncer, es menos del 1%, pero en lugares prevalentes esta frecuencia llega a aumentar. Hay factores genéticos propios de cada paciente, población, raza, factores ambientales, el sitio donde vivimos y a los cancerígenos que estamos expuestos, tipo de alimento, etcétera. Y hay lesiones precancerosas, que esto es una ventaja, por así decirlo, porque el cáncer empieza desde una lesión precancerígena que podemos detectarla a nivel gástrico. En cuanto a la histología y al tipo de tumores, el más común, por mucho, el 90% es el adenocarcinoma gástrico. Es la histología más frecuente. El linfoma ocupa el 5%, el GIST, que es otro tipo de tumores, el 2%, el carcinoma, las metástasis, el adenoma escamoso, esos ocupan menos del 1%, y como les digo, por mucho, el más común es el adenocarcinoma. En cuanto a, existe una clasificación que es la clasificación de Lauren para determinar el tipo de tumor que hay. Esto es mucho histológico, o darle una correlación histológico con factores de riesgo. El intestinal es el tumor asociado a factores ambientales, tiene mejor pronóstico y no hay historia familiar. Este tumor es el que se relaciona a Helicobacter pylori. En cuanto al tumor tipo difuso, este es un tumor en jóvenes, es de muy pobre pronóstico, no tiene involucro Helicobacter pylori y tiene un hallazgo histológico que son las células en anillo de sello que pueden ver en esta porción. Entonces, esta clasificación de Lauren es muy importante o nos ayuda mucho a determinar ciertos factores de riesgo en cuanto a histología. En cuanto a los factores de riesgo para el tipo de cáncer proximal o distal, acuérdense que el distal es el intestinal y el proximal es el difuso. Los factores de riesgo, como les decía, para el cáncer gástrico distal o intestinal, el principal factor de riesgo es la serología para Helicobacter pylori, hasta 2.97 veces más o 5.93%, dependiendo del tiempo que tengan los anticuerpos. Entre más tiempo tenga anticuerpos para Helicobacter pylori o que tenga la infección con Helicobacter pylori, el riesgo va aumentando. El estatus socioeconómico, este es más frecuente en el tumor gástrico proximal. Proximal nos referimos que es en cuerpo o en fondo, más que en el tubo digestivo distal. El tabaquismo es igual, el tabaquismo aumenta la frecuencia del cáncer, ya sea proximal y distal. El alcohol realmente no tiene ningún factor predisponente. Y por otro punto, por ejemplo, la obesidad o un índice de masa corporal alto, ya sea sobrepeso o ya cuando tienen obesidad, este es un factor de riesgo para cáncer gástrico proximal, en donde a veces aquí puede haber un poquito de contaminación porque puede ser tumores proximales que tengan involucro en esófago
Y como ahorita vamos a ver, no sabemos si este es un tumor de esófago que se fue a estómago o de estómago hacia esófago, en donde tiene que haber una prevalencia o riesgo como el reflujo gastroesofágico. Y lo otro de comer frutas y verduras, pues bueno, esto te disminuye la probabilidad de cualquiera de los dos tumores o cáncer. Y bueno, esto tiene mucho que ver con el tema del sobrepeso u obesidad. Ahora vamos a ver. En cuanto a síndromes predisponentes a cáncer gástrico, hay síndromes que pueden predisponer como el cáncer gástrico difuso hereditario, en donde se encuentra el gen GDH, y aquí hay un riesgo de cáncer gástrico más del 80%. Si se llega a identificar una familia o se llega a identificar que hay este gen en una persona, la indicación es hacerle gastrectomía, porque sabemos que van a desarrollar cáncer gástrico. Es muy raro, pero sí puede pasar. El cáncer de mama y ovario también es un factor predisponente. El gen es el BRCA1 y 2, en donde el riesgo de cáncer gástrico es 2.5 a 5.5. El síndrome de Lynch igual, el Li-Fraumeni, poliposis adenomatosa familiar, poliposis juvenil, el síndrome de Peutz-Jeghers. Estos últimos sí los llegamos a ver con mayor frecuencia. Y lo que hacemos es a estos pacientes darles un seguimiento estrecho en búsqueda de lesiones preneoplásicas. El único que tiene la indicación de gastrectomía total es el cáncer gástrico difuso hereditario del gen CGH. Todos los demás lo que hacemos es darle seguimiento al cáncer gástrico o a lesiones preneoplásicas. En cuanto a los síntomas o manifestaciones clínicas, ya sea del cáncer gástrico temprano y avanzado, que esto es muy importante. Acuérdense que les decía que el cáncer gástrico tiene una lesión preneoplástica y es cuando se le dice un cáncer gástrico temprano, y el cáncer gástrico avanzado, pues bueno, esto quiere decir que es un tumor que ya tiene invasión local o metástasis. Normalmente el cáncer gástrico temprano es asintomático hasta en el 80%. Por eso es muy importante buscar en los pacientes factores de riesgo en donde tengamos que buscarle lesiones preperoneoplásicas. Y el cáncer asintomático avanzado, normalmente ya tiene síntomas como síntomas de enfermedad ulceropéptica, náuseas, anorexia, saciedad temprana, dolor abdominal, sangrado gastrointestinal, pero de los síntomas más predominantes en cáncer gástrico avanzado es la pérdida de peso. Y bueno, esto tiene mucho que ver porque puede haber desde disfagia, saciedad temprana, anorexia, náusea y vómito, y cualquiera de estos síntomas van a disminuir el consumo de alimentos, y esto va a provocar la pérdida de peso. En cuanto a la forma de hacer el diagnóstico, bueno, el diagnóstico se hace principalmente por endoscopía y con toma de biopsias. Se pueden usar métodos radiológicos. Esto es para valorar la extensión del tumor y la detección de cáncer gástrico temprano. Sin embargo, la biopsia es el que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Como pueden ver aquí en las imágenes, son imágenes endoscópicas. Esta imagen de arriba, esta es una lesión preneoplásica. Vean cómo se ve un poquito más eritomatoso con una erosión o úlcera en este centro. Esta es una lesión que puede empezar a un cáncer gástrico avanzado. Vean aquí cómo esta ligera elevación es una lesión preneoplásica que se pueden hacer tumor o desarrolla cáncer. Y como pueden ver aquí la parte de abajo, pues bueno, esto ya es francamente un tumor. Vean cómo todos los pliegues gástricos se ven engrosados, infiltrantes, ulcerados, igual que en esta imagen ya se ve un tumor ulcerado. Entonces, las características endoscópicas del cáncer gástrico son importantes, saberlas, identificarlas, y lo otro es ver la etapa para definir un tratamiento. El cáncer gástrico temprano, se definió desde 1962, que es un cáncer que está confinado a la mucosa o a la submucosa, independientemente si hay afección ganglionar o no. Definiciones son muy importantes porque ayuda a determinar si el paciente se puede operar o no, que como normalmente la cirugía es la única opción curativa del cáncer. Entonces, ellos vieron que aunque el paciente tuviera afección ganglionar, la sobrevida era alta. Entonces, ellos por eso en un cáncer temprano es que el que está confinado a la mucosa o submucosa
si hay o no hay ganglios. Acuérdense que cuando el tumor ya está infiltrando su mucosa, llena su mucosa, puede mandar metástasis a ganglios. Ya cuando este se encuentra en la muscular, bueno, las metástasis ya pueden ser a distancia. Como ven, aquí el pronóstico de un cáncer gástrico temprano es favorable, ya que tiene una sobrevida más del 95% a los 5 años. Hay clasificaciones histológicas para definir el cáncer gástrico temprano, dependiendo si involucra solamente la mucosa, la submucosa, qué profundidad de la submucosa y si afecta a la muscular propia. Y esto nos va a dar el T, que es el tumor del tumor, el tamaño del tumor. Como pueden ver aquí, por ejemplo, cáncer gástrico temprano en cuanto a infección de la mucosa es T1S, T1 y T1 A o B. Y vean cómo esta es la submucosa. Si afecta la submucosa, todavía puede ser un cáncer gástrico temprano. Si ya hay afección de la muscular propia, pues ya es un cáncer gástrico avanzado. Estos dos, independientemente tenga afección ganglionar o no, porque puedes tener un T2 sin afección ganglionar, pero el paciente ya va a ser un cáncer gástrico avanzado. Entonces, esto es muy importante de saber cuándo es un cáncer gástrico temprano. Las metástasis que da el cáncer gástrico puede ser por invasión directa a otros órganos, diseminación linfática, diseminación sanguínea, intraperitoneal. Como pueden ver, pues tiene 4 mecanismos de hacer metástasis, entonces el riesgo de cualquier cáncer avanzado a hacer metástasis pues es muy alto por todas las formas que tiene de hacer metástasis. En cuanto a sobrevida, vean, el cáncer gástrico temprano tiene una sobrevida del 90%, 95% de 5 años, y el avanzado, pues bueno, la sobrevida es muy baja, menos del 20% a 5 años. Entonces, por eso es muy importante identificar factores de riesgo de pacientes que pueden tener cáncer gástrico para detectar un cáncer gástrico temprano y esto tener un impacto en la sobrevida. El diagnóstico de cáncer gástrico temprano en Japón se hace en el 40-50% de la población y esto es porque ellos tienen métodos de detección en población general. ¿Y por qué es esto? Porque como ellos saben que su genética y su medio ambiente hace que tengan mucho cáncer gástrico, pues ellos implementan un programa para detectar a esos pacientes. Y nosotros aquí en Occidente solamente el 15 o el 21% de los pacientes que detectamos con cáncer gástrico es un cáncer gástrico temprano. Por eso en las primeras tablas que le veían, se diagnostican 7 millones y se mueren 6 millones. ¿Por qué? Porque acá siempre todo al que se le diagnostica, el paciente es un cáncer gástrico avanzado y la mortalidad es muy alta. Ahora vamos a ver el otro tipo de cáncer, que es el cáncer de esófago. El cáncer de esófago ocupa el 8º lugar de causa de cáncer, es la 6ª causa de mortalidad y afecta a más de 450,000 personas. Como pueden ver en la tabla, en el tiempo, desde el 75 al 2005, que es esta tabla, vean cómo la incidencia ha ido aumentando con los años. Y pues bueno, también tiene mucho que ver que se diagnostica más o hay métodos para hacer diagnósticos más precisos. En cuanto a la epidemiología, lo que es América Latina, ya sea América del Sur, tiene mayor prevalencia que Norteamérica y que América Central. Nosotros nos encontramos, pues bueno, aquí en Norteamérica, en donde también hay un poquito o hay mayor prevalencia de cáncer de esófago en hombres que en mujeres. Igual, como pueden ver la imagen, el gris oscuro es la incidencia y el gris clarito es la mortalidad. Entonces, como vean, si se diagnostican 5.6 y mueren 4.9, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que lamentablemente el que se diagnostica se está muriendo porque se detecta en etapas avanzadas. En cuanto al tipo, el más común es el escamoso, pero en los últimos años se ha visto que el adenocarcinoma ha ido aumentando. Esto es muy importante porque normalmente el escamoso, hay mayor escamoso porque en las poblaciones donde es más incidente el tumor hay mayor escamoso, pero el adenocarcinoma ha ido aumentando y ahorita vamos a ver por qué el adenocarcinoma ha ido aumentando. Si definimos, y a veces hay una
clasificamos al tumor en adenocarcinoma o escamoso en la situación del esófago donde se encuentra. Si el adenocarcinoma es de esófago distal y el escamoso es de esófago proximal. Se dice que de tercio medio hacia abajo, que es donde hay músculo estriado, es el adenocarcinoma, y del tercio medio hacia arriba, que es donde hay músculo liso, es el escamoso. Y como pueden ver, pues el tumor de esófago medio y esófago superior se ha mantenido, pero el de esófago inferior ha ido aumentando, por lo tanto, lo que estamos diciendo que el adenocarcinoma ha ido aumentando. Sin embargo, el más común es el escamoso. En cuanto a qué estadio lo encontramos, pues bueno, normalmente hubo un momento en donde se empezó a detectar del 95 hasta el 2005 se empezó a detectar un poquito más el cáncer de esófago temprano, pero finalmente siempre lo encontramos ya con invasión distal o regional. Y esto es muy importante porque también si detectamos un cáncer de esófago temprano, la probabilidad de sobrevida es mayor que un cáncer avanzado. Creo que esta es la tabla más importante del cáncer de esófago porque esta nos dice los factores de riesgo para un cáncer y para otro cáncer, ya sea el escamoso o el adenocarcinoma, y nos explica por qué el adenocarcinoma ha ido aumentando. Si vemos los factores de riesgo para el cáncer escamoso, el principal es tabaco y alcohol. La calasia es un factor de riesgo para el escamoso, el daño por cáustico, radioterapia de mediastino, el síndrome de Plummer-Vinson es un factor de riesgo, la tilosis, un bajo nivel socioeconómico y antecedente de cáncer de cabeza y cuello. Entonces, como pueden ver, estos factores de riesgo, pues muy fácil los podemos identificar y podemos identificar tempranamente a los pacientes. Por ejemplo, todos los pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello, hasta un 30% pueden tener una lesión sincrónica en esófago. Entonces, cuando identificamos un paciente con cáncer de cabeza y cuello, pues sabes que tienes que revisar su esófago para ver que no tenga una lesión sincrónica. Y normalmente los pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello tienen tabaco y alcohol positivo. Los otros, bueno, acalasia es muy importante, como les decía, la acalasia o el factor de riesgo de la acalasia no es en sí la acalasia, sino que lo que provoca la acalasia, que es el que se mantiene mucho tiempo el alimento en el esófago por la obstrucción distal, y eso puede provocar inflamación crónica, formación de inflamación a nivel de esófago, y eso favorece a que haya cáncer. El daño por cáustico, pues bueno, es un daño directo donde hay inflamación crónica. Los pacientes con radioterapia en mediastino, aquellos que tienen tumores en mediastino, que tienen tumor de mama, que han recibido radioterapia, pueden tener riesgo para desarrollar cáncer escamoso. El Plummer-Vinson, que es un síndrome de membranas, disfagia y anemia microcítica hipocrómica. Y bueno, la etilosis, que es otro síndrome de piel, que todo esto son factores de riesgo. Entonces es fácil identificar a estos pacientes para buscar lesiones preneoplásicas. Y bueno, vamos por otro lado, los factores de riesgo para adenocarcinoma, bueno, el tabaco es un factor de riesgo, la radioterapia en mediastino, pero vean, aquí estos factores de riesgo que aquí abajo, que es reflujo gastroesofágico, que tenga un esófago de Barrett, que tenga obesidad, edad avanzada, masculino. Si nosotros vemos estos factores de riesgo, tanto reflujo, obesidad, edad avanzada, masculino y tabaco, son factores de riesgo para hacer esófago de Barrett. Entonces, el principal factor de riesgo para hacer un adenocarcinoma es el esófago de Barrett, pero el riesgo para desarrollar esófago de Barrett son pacientes que tengan reflujo crónico, que tengan obesidad, edad avanzada, que sean masculinos o que tengan tabaco positivo. Entonces, aquí es muy importante identificar qué pacientes tienen reflujo. De nuestros pacientes que tienen reflujo, hasta un 15% pueden tener esófago de Barrett, y una vez identificando el esófago de Barrett, este grupo de pacientes tienen que entrar a un protocolo de seguimiento. ¿Para qué? Para buscar lesiones preneoplásicas y dar tratamiento a tiempo. Lo de la edad avanzada es un punto importante. Sin embargo, actualmente, acuérdense, hay obesidad desde la adolescencia. El reflujo empieza desde la adolescencia. Entonces, podríamos ver que ya no tanto es en edad avanzada, sino que aquellos que tengan más tiempo con reflujo, más de 8 años,
que hombres y que tengan factores de riesgo, pues bueno, tienen mayor prevalencia de desarrollar un esófago de Barrett. Entonces tenemos que buscar también estos factores de riesgo. El escamoso, pues bueno, y el Barrett tienen una secuencia patológica diferente. El escamoso tiene una secuencia patológica más rápida, o sea, de pasar de displasia a adenocarcinoma, más rápida que el Barrett. ¿Qué síntomas nos va a dar? Bueno, el síntoma o de los síntomas que nos da el cáncer de esófago es la disfagia. Sin embargo, la disfagia ocurre cuando hay una obstrucción del 50% de la luz. Entonces ya cuando tienes un 50% de la luz, probablemente el paciente ya tiene un cáncer de esófago localmente avanzado. Porque ya cuando tienes un 50% de la luz, lo mismo que tiene invasión hacia adentro, lo tiene hacia afuera. Y como está aquí en mediastino, acuérdense que están los grandes vasos, está pericardio, está pulmón, hay vía tráquea. Entonces, ya cuando un paciente tiene disfagia, muy probablemente ya tiene una enfermedad localmente avanzada. Puede haber una pérdida de peso, pero esta es desproporcionada a la disfagia. ¿Por qué? Porque la disfagia ya es un poco tardía. Al principio pueden que no tengan pérdida de peso, a diferencia que el cáncer de estómago que les comentaba. La adenofagia, pues hay dolor torácico y esto es por impactación de alimento, distensión, y hay anemia hipocrómica. Y esto es porque los tumores de esófago se ulceran y van a provocar sangrado microscópico. Y como en todos los casos, las etapas tempranas son asintomáticas. Por lo tanto, tenemos que identificar qué pacientes tienen factores de riesgo y a qué pacientes les tenemos que buscar lesiones preneoplásicas para detectar tumor a tiempo. El diagnóstico, anteriormente o puedes usar método radiológico, sin embargo aquí, este es un esofagograma, vean cómo se ve aquí todo irregular, la parte distal o como mordida de manzana. Sin embargo, pues esto nomás te hace la sospecha. El diagnóstico se hace con endoscopía, que es la imagen esta que les señalo, en donde se observa el tumor y se observa la ulceración, y a esto hay que tomarle biopsias. Entonces, es la forma de hacer el diagnóstico. En cuanto al el último cáncer que vamos a ver, que es el cáncer de intestino delgado, pues esto es un cáncer muy raro. Ocurre menos de 5.500 casos nuevos al año, 1.200 muertes al año. Es muy raro. ¿Por qué es raro el cáncer de tumor intestino? Por las características que tiene el intestino delgado. El intestino delgado normalmente no tiene bacterias, hay un tránsito intestinal rápido, hay enzimas pancreáticas y de la mucosa, tiene una IgA secretora que nos protege y tiene tejido linfóide intramural. Esto es lo que hace que el cáncer de intestino delgado sea raro. Las condiciones predisponentes, y aquí también esto es muy importante, hay condiciones que podemos saber que te pueden desarrollar cáncer. Por ejemplo, el adenocarcinoma, que es el más común, tiene que haber un síndrome no polipósico de cáncer de colon, como el síndrome de Lynch, una poliposis adenomatosa familiar y la enfermedad de Crohn. Estos tres son factores de riesgo para desarrollar adenocarcinoma de intestino delgado. Por lo tanto, si identificamos que un paciente de nosotros tiene Lynch, tiene un PAF o tiene enfermedad de Crohn, tenemos que buscarle intencionadamente que no vaya a tener una lesión. Y normalmente en intestino delgado, estas lesiones se pueden presentar en duodeno, a nivel de la ámpula, o en el duodeno. Otro factor de riesgo, pero para desarrollar linfoma, está la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn y la disfunción inmunológica. Que esta disfunción inmunológica hace que haya mayor sobrecrecimiento de bacterias, que no hay IgA secretora, y eso es un factor de riesgo para desarrollar linfoma. Entonces, vean, son condiciones predisponentes para el cáncer de intestino delgado. La patología benigna, porque también puede haber tumores que no son cáncer, pueden ser los adenomas, que finalmente los adenomas normalmente se pasan a adenocarcinoma, pero bueno, son patología no maligna que podemos detectar a tiempo. Los leiomiomas, los lipomas, hemangiomas y amartomas. Estos son tumores de intestino delgado de patología no cáncer, que el único que puede transformarse a cáncer es el adenoma. Los leiomomas, lipomas, hemangiomas y amartomas, esos no se hacen cáncer. En cuanto a la distribución por patología maligna, que era lo que les comentaba,
El adenocarcinoma, hasta la mitad de los casos se van a encontrar el duodeno. En yeyuno y ilion es menos común. El tumor carcinoide normalmente lo vamos a encontrar en ilion. El linfoma normalmente lo encontramos en ilion y los tumores del estroma gastrointestinal normalmente en ilion. Como ven, casi siempre esto lo tenemos al acceso a una endoscopía, una colonoscopía, una endoscopía en donde revisamos el duodeno, en donde podemos identificar el adenocarcinoma, y una colonoscopía con ilioscopía, que casi siempre esto es en ilion terminal, en donde podemos valorar el ilion. El yeyuno pocas veces se enferma, pero bueno, sí nos ha tocado o sí nos toca ver, pero principalmente son estos dos sitios. En cuanto a la presentación clínica, normalmente, por ejemplo, en la patología benigna, que les comentaba que eran los amartomas, hemangiomas, lipomas, leiomiomas o adenomas, normalmente puede haber dolor. El paciente tiene dolor, obstrucción y sangrado. Como el intestino tiene un diámetro pequeño, es muy fácil que provoque obstrucción no completa, sino parcial. Y el mismo peristalsis hace que tenga mucho movimiento y esto puede hacer que se ulcere y que tenga sangrado. Y estas dos van a provocar dolor. Sin embargo, cuando están pequeños, llegan a ser asintomáticas. En cuanto a la presentación clínica de los tumores del intestino delgado, el principal es la pérdida de peso, pero la pérdida de peso es porque el paciente normalmente tiene dolor abdominal y el comer les puede provocar algún síntoma como obstructivo, lo cual el paciente deja de comer y empiezan a perder peso. A veces cuando son muy grandes pueden tener una masa abdominal y cuando son grandes se ulceran, puede haber sangrado, perforación, y cuando estos dependen o están cerca de la ámpula de Vater, pueden dar ictericia. El diagnóstico, pues bueno, el diagnóstico puede ser radiológico. Acuérdense que para investigar el intestino delgado es difícil. Sin embargo, los diagnósticos, como les comentaba, es endoscopía y colonoscopía, porque esto nos permite ver duodeno e ilion. Sin embargo, si tiene afección del yeyuno o del ilion proximal, tendremos que usar estudios radiográficos como estudios contrastados, tomografía, hacer estudios endoscópicos como la enteroscopía o la cápsula endoscópica, y muchas veces tienen que terminar en la parotomía o la laparoscopía estos pacientes para tener el diagnóstico y tomar muestras. En cuanto a los tipos de tumores, bueno, tenemos los tumores benignos que ya les comentaba, que es el adenoma, los tumores malignos, que principalmente es el endocarcinoma, los tumores endócrinos como el carcinoide y los linfomatosos como el de tipo occidental y mediterráneo. Los tumores más malignos, más frecuentes, van en este orden: es adenoma, linfoide, carcinoide, sarcoma. El hallazgo causal es gastrointestinal. Hay factores de riesgo como alcohol, tabaco y dieta, pero si hay enfermedades relacionadas como el síndrome de Peutz-Jeghers, enfermedad de Crohn, la PAF, enfermedad celíaca y inmunodeprimidos. En estos pacientes que tengan estas enfermedades relacionadas tenemos que buscar patología intestinal. El endocarcinoma tiene una frecuencia del 25 al 50%, duodeno y yeyuno, varones de 60 años, tiene un crecimiento anular con estenosis y ulceración, y el diagnóstico se hace con estudios endoscópicos más biopsia, y el tratamiento es quirúrgico. El pronóstico es malo, porque normalmente cuando se detectan ya en una forma avanzada, y a veces por la disposición del intestino puede tener involucro a órganos adyacentes, lo cual limita mucho a ofrecer un tratamiento quirúrgico, y a veces se hace solamente tratamiento paliativo. Y como esto limita la alimentación, pues bueno, es muy difícil alimentar a estos pacientes. En cuanto al linfoma intestinal, frecuente en tejido linfoide de la mucosa y la submucosa, que esto lo encontramos normalmente en ilion terminal. Hay que ver si es un linfoma primario o es un linfoma de otro lado. Para decir que es un linfoma primario intestino, tiene que haber ausencia de neuropatía palpable, ausencia de neuropatía mediastínica, tiene que tener una extensión de sangre periférica normal, hígado y vaso no afectados. Esto es para decir que es un linfoma primario de intestino. Se presentan distintas entidades, y el linfoma de mayor frecuencia es el linfoma de células de tipo B, que es diferente al asociado por enfermedad celíaca. Acuérdense que les comentaba que la enfermedad celíaca es un factor de riesgo para el linfoma, pero
El linfoma que nos da la enfermedad celíaca es el de origen de células T. Entonces, el más común de los linfomas es células B, pero el más común de linfoma en enfermedad celíaca es el células T. El tumor carcinoide es un tumor de bajo grado de malignidad. Este es frecuente ilio, un apéndice recto, mujeres de 50 a 60 años, tiene formas polipoides, nódulos duros, y el diagnóstico, pues bueno, si es funcional, se hace por medio de pruebas bioquímicas, pero requiere endoscopía, estudios funcionales de arteriografía, tomografía, PET scan, para identificar el tumor carcinoide. Y el tratamiento es quirúrgico, si este se puede operar, o a veces es farmacológico, bloqueando la funcionalidad de los mismos. Los tumores del estómago gastrointestinal, que son los GIST, pues son tumores frecuentes en estómago e intestino delgado. Generalmente son asintomáticos, son submucosos, se ulceran. El diagnóstico es por medio de endoscopía, TAC o ecografía, o en ultrasonido endoscópico, perdón, y normalmente va dando dolor abdominal o obstrucción porque estos llegan a crecer mucho. Sin embargo, el intestino delgado no es el sitio más frecuente que afecta el GIST. El sitio más frecuente donde se afecta es el estómago, pero bueno, a veces puede afectar el intestino delgado, y una característica es que se presenta como una lesión subepitelial. Los tumores del intestino delgado, pues bueno, el adenocarcinoma, cuando este es del duodeno, se tiene que hacer una pancreaticoduodenectomía. Acuérdense como tienen invasión a vasos sanguíneos o invasión de estructuras vecinas, pues no nomás se puede llegar a hacer resección del tumor, se tiene que quitar o hacer una resección en bloque. Igual cuando es yeyuno e ilion, pues la resección tiene que ser en bloque junto con mesenterio, y vean cómo la sobrevida es muy baja. Cuando es de yeyuno e ilion, la sobrevida puede ser menos del 15 al 30%, y si hay ganglios, menos del 15%. Entonces, y esto es porque normalmente se diagnostica en etapas avanzadas, pero el tumor de intestino delgado normalmente tiene mal pronóstico. Los tumores del estroma, pues bueno, aquí es con tratamiento, resección quirúrgica, y bueno, finalmente esta es la última diapositiva. No sé si tengan dudas o preguntas. Disculpe, doctor, ¿qué tan documentada está la relación en cuanto al Helicobacter pylori y el cáncer gástrico? Muy relacionada. De hecho, acuérdate que la clasificación de la orden del tumor distal, que es el intestinal, está relacionado al Helicobacter pylori. Y de hecho, si tú vives en una población de alto riesgo, hay que buscarte el Helicobacter pylori y hay que quitártelo. Si tú tienes un factor de riesgo para hacer cáncer gástrico, de hecho, se los encargo a todos como tarea, y no sé si ya lo vieron, el modelo de Correa te dice cómo es el mecanismo de la infección del Helicobacter pylori hasta provocarte cáncer gástrico. Entonces, lean el modelo de Correa, en donde si tú ya ves que el paciente tiene una gastritis atrófica o ya tiene metaplasia, pues hay que quitarse el Helicobacter pylori, porque eso es un factor de riesgo para que el paciente haga cáncer gástrico. Pero por la OMS es un tumor que puede provocar cáncer gástrico. Claro, no es tan frecuente por el número de personas que hay, pero si lo empiezas a erradicar, y como les mostré en la primera diapositiva, el cáncer gástrico distal ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque es más fácil, o hay métodos más fáciles para detectar el Helicobacter pylori, y lo cual quitas un factor de riesgo. Igual, si, por ejemplo, un paciente que tuvo un cáncer gástrico distal, le quitas a una gastrectomía distal y tú identificas que tiene Helicobacter pylori, pues le tienes que quitar ese Helicobacter pylori, porque sabes que es un factor de riesgo. Entonces, sí puede dar cáncer gástrico. Acuérdate que en América Latina los lugares más prevalentes es Ecuador, Costa Rica y Chile. Son lugares en donde ellos tienen una población muy alta de cáncer gástrico, y ellos ahí buscan intencionadamente el Helicobacter pylori. Acá en México, pues bueno, te puedo decir, en el centro sur hay más cáncer gástrico que en el norte del país. Acá en el norte tenemos más cáncer de colon que ellos. Pero bueno, también la prevalencia puede variar en cuanto al sur o al centro sur del Helicobacter pylori de nosotros acá del norte. Pero bueno, finalmente, si el paciente tiene una lesión
del modelo Correa o tiene un factor de riesgo para hacer cáncer gástrico, hay que quitar el Helicobacter pylori. Gracias. Doctor, ¿Sí? ¿en la actualidad sigue siendo el escamoso el más común? ¿De esófago? Sí. Oh, ok. Y el adenocarcinoma de intestino delgado es más común en duodeno y en yeyuno debido a que es que son las porciones con más sitio de absorción y más glándulas. Sí. Y Okay. ilion terminal hay más tejido linfoide, por lo cual en ilion terminal es más común el linfoma. Ok. Y nada más para corroborar, las radiografías son principalmente, los estudios radiológicos son principalmente cuando es en yeyuno. No, lo puedes pedir en cualquier momento. Por ejemplo, una radiografía te sirve mucho para ver datos de obstrucción, ver extensión del tumor. El yeyuno es una parte difícil o tener acceso fácil por medio de un estudio endoscópico. Entonces, tienes de tener muy alta sospecha para valorar yeyuno y ver que no tengas un tumor en yeyuno. Y ahí, en cualquiera de los tres, ya sea duodeno, yeyuno o ilion, puede servir los estudios radiográficos. Pero a veces para yeyuno y cuando pones contraste bioral, pues te ayuda a ver bien yeyuno, intestino delgado e ilion, a valorarlos bien por si requieres hacerle un estudio de endoscopía profundo, como ya sería la enteroscopía. La cápsula normalmente no la haces cuando sospechas en tumor porque puede obstruir o puede retenerse la cápsula. Normalmente si sospechas en tumor tienes que hacer una endoscopía más profunda como la enteroscopía o una endoscopía intraoperatoria. Ok, gracias. Doctor, ¿Sí? una duda. En la tablita que estaba de adenocarcinoma contra carcinoma, ahí para el adenocarcinoma el antecedente familiar de cáncer no es importante o no está relacionado o... No es un factor de riesgo principal para decir que es un cáncer hereditario, ya sea el de esófago o no. O sea, no porque un familiar haya tenido cáncer de esófago quiere decir que tú tengas la predisposición. El hereditario lo buscas en ciertos puntos muy específicos, ya sean ciertos síndromes, pero esos síndromes como el Lynch, el Linfromani, la PAF, es más para colon y para algunos de estómago, pero para esófago no. Para esófago casi siempre son factores de riesgo adquiridos durante la vida. Ok, gracias, doctor. Bueno, ajá. Disculpe, doctor. ¿Okay? Buenos días. ¿Qué dijo que significaba en tumores de intestino delgado el HNPCC? Es ¿cómo se llama? El síndrome de Lynch, que es el cáncer de colon no polipósico. Nomás que están iniciales en inglés, pero es el cáncer de colon no relacionado a pólipos y es el síndrome de Lynch. Muchas gracias. ¿Ah? ¿Algo más? ¿Algo más? Disculpe, doctor. En los casos de los pacientes a los que se les haga gastrectomía total debido a que se les encuentra el gen CGH, ¿hay alguna cirugía que se les haga aparte o alguna manera que ellos tengan de sustituir, por decir, el ácido estomacal? No, realmente son cirugías mutilantes, ¿no? Le quitas todo el estómago y le conectas el yeyuno con el esófago. Le haces una yeyuno esófago-anastomosis. Lo único que haces es cortan el estómago a nivel del bulbo, entonces todo lo que es duodeno y el jugo pancreático, jugo biliar, esos tienen un flujo normal y le quitas todo el estómago desde la unión esófago-gástrica y ahí conectas el esófago con el yeyuno. Entonces, pues sí son cirugías mutilantes porque quitas un órgano completo y pues bueno, ahí ya tienes que ver qué suplementos o cómo le tienes que dar ciertos vitaminas minerales porque acuérdate el factor intrínseco,
todos esos que tienen un mecanismo en la absorción de ciertas vitaminas. Y pues bueno, la forma de comer y todo, pues bueno, se modifica pues bastante, ¿no? Porque no pueden comer en bolos grandes, tienen que aprender a comer diferentes. Es como digo, tienen que recibir suplementos de vitaminas, de proteínas, y les cambia la vida. Pero bueno, si tú identificas que el paciente tiene ese gen y el riesgo es cáncer, pues se los hay que quitar. Es igual que cuando identificas un paciente que tiene una poliposis adenomatosa familiar. A esos pacientes les tienes que quitar el colon, que claro, es diferente al quitarles el colon porque puedes dejarles un poquito de recto, conectarlos y todavía tener un patrón de evacuación por medio del recto ano. Pero pues de todos modos le estás quitando el colon y a veces quedan con diarreas, vaciamiento rápido, etc. Pero sí, son cirugías mutilantes, pero le estás quitando el riesgo de que haga un cáncer gástrico. Ok, gracias. ¿Verdad? Hola doctor, buenos días. Una Hola. pregunta. Recuerdo que hace varios semestres en patología nos habían dicho que a veces era contradictorio, o bueno, estaba como entre sí, ¿no? Erradicar el Helicobacter pylori porque se mencionaba que podría proteger contra el cáncer esofágico, pero no sé si hay datos acerca de esto. Mira, lo que pasa se dice, mira, si depende de donde tú tengas la afección. Mira, para empezar, si es controversial decir le quitas o no le quitas el Helicobacter pylori, porque para que un Helicobacter pylori te dé síntomas, depende mucho del tipo de Helicobacter pylori y de la respuesta del hospedero. O sea, no, digo, el 80% de los mexicanos tenemos Helicobacter pylori, no al 80% de los mexicanos le tenemos que quitar el Helicobacter pylori, porque no a todos les da síntomas. Entonces, para empezar por ese punto, no a todos se lo buscas y no a todos se lo quitas. En cuanto al factor de riesgo para protegerse de cáncer de esófago, no. ¿Por qué? Porque para que la forma de protegerte es porque dependiendo de donde se encuentre el Helicobacter pylori te va a provocar hipocloridia. Y al provocarte hipocloridia, pues en teoría no tienes reflujo o te disminuye el reflujo. De hecho, hay reportes en donde cuando a un paciente le quitas el Helicobacter pylori pueden tener reflujo porque le quitas el Helicobacter, empieza a producir ácido y les da reflujo, pero es un reflujo transitorio. Pero no es un factor de riesgo o para protección. ¿Por qué? Pues imagínate, el paciente es hombre, obeso, fuma, tiene Helicobacter pylori, no tiene reflujo y le quitas el Helicobacter pylori y le echas la culpa al Helicobacter pylori, pues no. O sea, por sí solo no. No se ha demostrado. Y a quienes sí les tienes que quitar el Helicobacter pylori, el Helicobacter pylori se lo tienes que quitar a aquel que tenga factor de riesgo para cáncer gástrico o que tenga síntomas relacionados al Helicobacter pylori. No a todos se los tienes que quitar. Y eso sí es muy controversial. Te dice, bueno, pues a 10 pacientes, 8 van a tener, pues no a los 8 se los quitas, pero tienes que ser muy individualizar, decir, oye, este paciente, pues tiene síntomas relacionados con el Helicobacter pylori, o sabes que este paciente tiene una gastritis atrófica, tiene una metaplasia, o oye, el paciente es japonés, o el paciente vive en Costa Rica, vive en Ecuador, vive en Chile. Entonces, o por ejemplo los coreanos, dices, oye, pues ahí sí hay que quitárselo porque sabes que pueden tener un cáncer gástrico, pero que quitarle el Helicobacter pylori que te aumente la prevalencia de cáncer de esófago, no, porque hay otros factores muy importantes. Gracias, doctor. No hay nada. ¿Algo más? ¿Algo más? Bueno, pues lean todo lo que las clases que les di y espero les oriente un poquito de lo que tienen que estudiar y los puntos importantes. ¿Sale? Gracias, que estén bien. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídese. Gracias, doctor. Gracias, doctor.